Muy bien. Creo que estamos listos para comenzar. Muy buenos días a todas y todos. Gracias am, ah, por conectar a esta reunión, a esta webinar, en que vamos a estar hablando sobre nuestra nueva publicación de los estándares internacionales para centros de privación de libertad para niñas, niños en el sistema de justicia. Mi nombre es Douglas Taylor, yo soy el director ejecutivo de la Organización Justicia Juvenil Internacional. Pues tenemos nosotros oficinas en Estados Unidos, en Saint Paul, Minnesota y en la Ciudad de México, en México. Y nos está acompañando el día de hoy nuestra directora de proyectos latinoamericanos, Saraí García. Si quiere. Un saludo a Saludar. todos y a todas que nos acompañan el día de hoy. Gracias, Saraí. Pues unos detalles logísticas. Mientras del webinar, que sienten libre de levantar la mano virtualmente. Si tiene algún comentario o alguna pregunta, puede introducir en el chat también preguntas que tienen para nosotros sobre el tema. Ah, y no es, no hay problema de interrumpirnos para lanzar tu pregunta, por eso estamos el día de hoy. Ese proyecto, esa publicación ya tiene una larga historia de llegar a este punto, de poder compartir este documento tan importante a la comunidad latinoamericana en particular. Y me da mucho gusto de poder ah, después de mucho tiempo, compartir ese documento y ese proceso con todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar entonces un poco sobre nuestra organización. Si no nos conocen, somos una organización sin fines de lucro, como mencioné, registrada en Estados Unidos, tal como en México. También tenemos actividades y proyectos en otros países en Latinoamérica, en México y en Estados Unidos. Pero nuestra organización es una organización de derechos humanos que tenemos como misión de la organización de luchar por los derechos de los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, y en particular enfocar en la privación de libertad, de minimizar la privación de libertad y de mejorar las condiciones que se encuentran en los centros o en los lugares donde están privados los adolescentes en el sistema de justicia. Entonces no trabajamos nosotros en centros de detención de migración, migratoria, ni en otros tipos o contextos de privación de libertad, pero exclusivamente en el sistema de justicia juvenil o el sistema de justicia penal para adolescentes. Pues muy bien. ah, en es ahorita estamos en un momento muy importante para el lanzamiento de esa publicación y que el público, en particular las autoridades en la región, de estar enfocando en el contexto de las condiciones en los centros de detención. En el 2018 fue publicado el primer y el único estudio global sobre la situación de niños, niños, adolescentes privados de su libertad, pues en muchos contextos, pero entre ellos también en el contexto de la Administración de Justicia. En particular, aquí tenemos la cifra de todos los niños, niñas, adolescentes privados de su libertad en el sistema de justicia, pues bajo un control de la Corte. También en el informe tiene la cifra de adolescentes, niñas, niños, adolescentes privados de su libertad en el contexto de la policía, pero aquí estamos hablando de la prisión preventiva y pues aquí dice prisiones, pero estamos hablando de ya con una sanción dictada por la Corte. Esas son cifras muy importantes para notar. El estudio nos deja enfocar también en países y regiones particulares
para entender las tendencias regionales. Pues, y aquí vemos también las tendencias. Eso viene directamente del informe global de las Naciones Unidas. Pues como Estados Unidos famoso por su tasa de personas, no solamente menores de edad, pero de cualquier persona privada de su libertad. Pero aquí vemos también que la región de Latinoamérica, luego de Estados Unidos, Canadá, es la región con más alta tasa de menores de edad privados de su libertad. Entonces es muy importante para nosotros enfocar con estas, ya basado en esas cifras, en esos datos duros, am, en pues alternativas a la detención en el sistema penal, tal como en las condiciones en los centros. Luego de la publicación de ese estudio global tan importante, tan clave para como una línea base, pues hemos vivido muchas cosas entre el 2019 y el día de hoy. Pues principalmente la pandemia global del COVID-19. Lo que hemos observado, no hay estudios pues globales, aunque nosotros hemos publicado un estudio a nivel regional. La tendencia ha sido desde COVID de falta de personal en los centros y un aumento, en muchos casos un aumento de la población encerrada en los centros, tal para adultos y también para adolescentes. Entonces, saliendo de la pandemia, tenemos el entendimiento que es una situación aún más grave en ese momento, que muchos centros y muchos sistemas siguen con esta falta de personal, falta de, am, sí, de empleados en los centros para la seguridad, para el cuidado, para la programación y también un aumento de la población. Luego de la pandemia estamos en la región viviendo una otra realidad también política, que en ese momento, pues no tengo que ir muy a detalle a la situación, pero es mucho más el discurso a nivel político en toda la región, pero mucho que viene de Washington, enfocado en el encerramiento, que esa es la respuesta a la migración, la respuesta a la delincuencia y el discurso de los derechos humanos, debido proceso. Todo eso es mucho menos el enfoque que estamos observando desde ahí. Entonces creo que estamos en un momento clave de re comprometernos, de reenfocarnos en los derechos humanos de las personas en contacto con la ley y en particular con los menores de edad que estamos todos involucrados en el sistema, que tenemos la responsabilidad de no dejar ese enfoque, no importa si cómo va ah, como los currentes políticas en la región. Pues hablar ya un poco más en específico sobre esa publicación y estos estándares, pues hablemos de estándares para centros, pero ya hace mucho tiempo hemos tenido ciertas reglas, estándares mínimas, reglas mínimas, desde las Naciones Unidas, desde el Comité sobre los Derechos del Niño y desde en nuestra región la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de todas sus publicaciones, desde la Convención y las reglas mínimas, y ese documento en específico empezó como un proyecto de una fundación estadounidense que se llama la Fundación Annie Casey, que tiene más que 30 años trabajando en Estados Unidos para mejorar las condiciones en los centros. Lo que hemos hecho nosotros en tomando esta base, esta metodología, pero ya aplicando las reglas y los estándares internacionales para integrarlos en este instrumento que pues, el resto de la región ah, son miembros, son partes de la Convención sobre los Derechos del Niño y es la regla como base del sistema.
Entonces, la publicación que estamos compartiendo el día de hoy está, cada estándar de todos los estándares que existen en el documento tiene un base, tiene una citado por algún instrumento internacional. No tengo que repasar a todos los instrumentos, pero aquí en resumen son los instrumentos que están representando dentro de los estándares del documento, del informe que estamos publicando. Bueno, con esta información tiene un poco del contexto del documento, un poco del contexto de nuestro trabajo. Ya va más a detalle, voy a dar la palabra a Saray García. Muchas gracias, Douglas. Y gracias y bienvenidos las personas que acaban de conectarse. Este material estará disponible, esta grabación, en nuestras redes sociales y también los materiales que ven el día de hoy. Y claro, estamos abiertos a cualquier duda o pregunta que cada uno y cada una de ustedes tenga. Pues ya sabiendo, habiendo conocido la historia y quizá algunos de los que están aquí el día de hoy conocen este instrumento o conocen el trabajo que hemos realizado con ellos en México, quizá no tanto en Estados Unidos. Este, mm, pero esta publicación, lo particular es que es una versión que puede ser tomada por cualquier jurisdicción. En el pasado, aquellos que han colaborado con nosotros en la aplicación de estos estándares o en una certificación, eh, sabrán que los estándares en su momento fueron utilizados y adaptados al contexto particular donde se han utilizado. Eh, pero los propósitos de los estándares y de este ejercicio permanecen siendo los mismos, aunque estos estándares, su historia nace de la lucha de los derechos humanos en Estados Unidos y de los requerimientos bajo el marco normativo mexicano. Los propósitos son homólogos en hablando de la administración de justicia y sobre todo el contexto de la detención de niños, niñas y adolescentes. Por lo que este instrumento, el ejercicio de revisar los centros, ahorita veremos cómo se ven estos estándares, tienen el propósito de traer un cambio sistémico. Sí es una herramienta para los centros de internamiento, es una herramienta para administradores de este tipo de instalaciones, también es una herramienta quizá para instituciones de protección de derechos de la niñez o instituciones en la rama ejecutiva, encargados de la ejecución de las medidas tanto provisionales privativas como sancionadoras en el sistema de justicia para adolescentes. Em, los estándares traen consigo el que el estándar de operativo y de la provisión de servicios al interior de los centros pueda ser al menos el mínimo que encontramos en la comunidad y más allá, conforme a los requerimientos y principios del derecho internacional, recomendaciones de otros cuerpos de protección de la niñez internacionales y mejores prácticas documentadas. Por lo que si encontramos o si nos enfrentamos a un contexto donde quizá la administración de justicia en el contexto del confinamiento está enfocado con un carácter eh, sancionador, punitivo, quizá estos estándares puedan parecer un poco extremos, pero los estándares de este instrumento nace de los requerimientos de lo que es el derecho internacional, lo que es la protección de la niñez, la garantía de derechos, aún bajo la administración de justicia. No sé si podemos ir al siguiente slide, Douglas. Vamos a hablar un poco brevemente de manera general, todas las personas que nos acompañan el día de hoy y las que no pudieron acompañarnos cuentan con acceso a este instrumento, es público, se puede acceder fácilmente, pero por lo que no adentraremos a detalle a todas las áreas de los estándares, solo algunas, y hablaremos cuáles son estas áreas, pero todas las áreas incluidas en este instrumento si podemos ir al siguiente. El link ha sido compartido en el chat. Si alguien no lo puede ver, lo compartiremos nuevamente. Pero ahí en el historial del chat pueden encontrar el link para bajar estos estándares. Las secciones del instrumento de los estándares cubren
todo momento, desde el momento en que la persona adolescente llega al centro privativo de la libertad hasta que puede egresar de manera permanente, cubriendo todas las áreas que tienen que ver desde el ingreso. El ingreso es el momento de llegada hasta que le ha sido asignado un dormitorio, el área de salud física y mental, que cubre toda la garantía del derecho de la salud y aún en cuestiones de salud mental. eh, Quién hace las revisiones, cómo se hacen, en dónde se hacen, cómo se debe llevar el seguimiento del archivo de las personas adolescentes, derechos específicos para adolescentes mujeres, por ejemplo, y servicios de salud mental que pudieran incluso incluir a los familiares. Después tenemos el área de acceso al exterior. Esto quiere decir qué contacto con el exterior tienen las personas adolescentes, ya sea que puedan realizar llamadas, que puedan enviar correo electrónico o recibir correo físico, visita familiar o visita por parte de sus defensores, etcétera. Hay incluso centros que tienen salidas recreativas, ¿no? Entonces eso también está cubierto. El área de programación, qué hacen las personas adolescentes además de dormir, comer durante el día, cuántas horas al día están en sus dormitorios, cuántas horas al día están fuera de ellos y realizando qué actividades, cuántas horas a la semana tienen actividades físicas, etcétera. Estos son estándares que han sido establecidos por buenas prácticas. También tenemos el área de entrenamiento y supervisión de empleados. ¿Cuántas horas, por ejemplo, anuales es lo sano que las personas que trabajan en un centro privativo de libertad reciban de manera anual? ¿En qué temáticas? La obligatoriedad de la persona administradora o directora del centro privativo de libertad en cuanto a la planeación de la capacitación de todo el personal. Entiendo que en México tenemos muy claramente lo que es un guía técnico, lo que es este personal que no es guía técnico, en otros lugares no es así, pero los estándares son aplicables a cualquier contexto de cómo este, se organice a las personas que laboran en un centro de internamiento. El ambiente de la institución, que habla acerca de cuál es literalmente el ambiente institucional, más allá de cuestiones más tangibles como la temperatura, la iluminación en el área escolar, la temperatura de los alimentos, que no existan plagas, etcétera. También cubre una sección de cómo es el trato institucional, cómo es el trato entre personas que trabajan en el centro de internamiento con las personas adolescentes, cómo es el trato hacia las familias, cómo es el ambiente en el área de la familia, de la visita familiar, etcétera. Después tenemos las medidas de control, que es principalmente estándares que sugieren el tratamiento tanto del buen comportamiento como del comportamiento que no se considera bueno en el respeto de los derechos de las personas adolescentes. Y por último, el área de seguridad, que cubre tanto cuestiones de seguridad de la instalación físicas como cuestiones de seguridad de la integridad de las personas adolescentes y del personal. Si pasamos al siguiente slide, aquí veremos un ejemplo eh, de la sección de ambiente. Como yo les comenté, es un ejemplo de la comida para que conozcan cómo se ven los estándares. Hablamos que esta es la sección de ambiente, en su subsección C, y tiene una serie de estándares, no son nada más 8, este, pero si podemos observarlos. Por ejemplo, vemos el primero, ¿no? Los alimentos cumplen con los códigos sanitarios y sanitarios locales y nacionales aplicables, y la instalación tiene documentación que demuestre dicho cumplimiento. Hay jurisdicciones donde hay códigos ya establecidos, sanitarios, que están revisando la cuestión de la alimentación aún en centros privativos de la libertad. En muchos países no existen estos códigos sanitarios, pero hay unos en donde sí, por lo cual en este ejemplo, para un ejemplo, ahorita hablaremos de cómo se utilizan esos estándares. Esto es adaptable a la obligación del sistema de administración de justicia en cuanto a estas temáticas, pues, del manejo de poblaciones, si existe un código sanitario o no, y si hay evidencia que respalde que se está siguiendo. Si vemos el siguiente estándar, pues hablamos del número de comidas. Lo recomendable son 3.
no más de 12 horas entre la cena y el desayuno, la cuestión de los refrigerios, la disponibilidad de agua potable, crean o no, no en todos los centros hay agua potable, o no están disponible a la población. Entonces, es un ejemplo de una de las secciones. Ustedes ya cuando descarguen el instrumento podrán leer en su totalidad todas las demás secciones. Si podemos ir al siguiente para hablar un poco de cómo se utilizan estos estándares. Aquellos que quizá ya dieron una pequeña leída, una revisión a este instrumento o que ya conocen nuestros estándares, em, lo primero es que hay que contextualizar estos estándares a la norma nacional. Es decir, para dar un ejemplo muy puntual, el uso del aislamiento. Sabemos desde nuestra perspectiva institucional lo que le llamamos en inglés solitary confinement o el aislamiento en español, la sugerencia es su prohibición. Sin embargo, hay países donde es permitido, pero se permite quizá por cierto número de horas. Entonces, ahí en los estándares, nosotros removeríamos el estándar como prohibición porque está normado, está en el marco normativo, su uso y estándar lo ajustaríamos a que no se utiliza más allá de lo que la norma establece. O si estamos en una jurisdicción donde ya está prohibido el uso del aislamiento, entonces conservaríamos nuestro estándar del aislamiento no se practica en este centro de internamiento, ya que está prohibido. Y pueden ser otros detalles más. Por ejemplo, la cuestión de la visita conyugal. Hay contextos donde la visita conyugal es un derecho que se garantiza y se protege. Hay otros contextos en los que no se reconoce como algo que se pueda practicar. O sea, ahí ajustaríamos estos estándares al marco normativo nacional, pero mantendríamos los principios del derecho internacional. Eh, al momento hemos utilizado la versión en México, por lo cual tenemos una versión mexicana, por así decirlo, que estos estándares han sido adaptados a lo que está requerido de un centro de internamiento en el contexto en México y en Estados Unidos, algunas jurisdicciones, porque ahí puede variar entre condado y condado o estado y estado, los requerimientos de los centros. Entonces, de un sistema de justicia o un centro de internamiento que esté interesado en utilizar esos estándares, que no sea en el contexto mexicano, donde ya tenemos una herramienta especializada, tendría que pasar por un proceso donde se adapten y se ajusten esos estándares a los requerimientos de la norma específica. Y por parte de la institución hay un asesoramiento o la institución, el centro de entrenamiento puede decidir tener un asesoramiento propio de la mano de Justicia Juvenil Internacional. Es decir, nosotros haríamos revisión de los estándares ajustados, ayudaríamos a realizar o capacitar la metodología para la revisión de evidencias, para la revisión de los estándares. Es un asesoramiento un poco más a distancia o un asesoramiento externo donde la labor de la adaptación, la aplicación, la revisión, la certificación, pues es realizada enteramente por Justicia Juvenil Internacional. O se puede jugar un poco, no hay mucha flexibilidad porque entendemos que hay diversidad en los sistemas de justicia en cuanto a cómo se llevan a cabo, si es que se llevan a cabo revisiones de los centros privativos de la libertad o si hay alguna obligación de mantenerlos a cierto estándar. Pensemos, por ejemplo, en una escuela. Típicamente, si uno quisiera abrir una escuela privada, tendríamos que tener un permiso de la Secretaría de Educación para poder operar una escuela o un hospital. Tendríamos que tener una revisión de Secretaría de Salud que nos certifique como un ente especializado en esa materia. Entonces, eso realmente es un poco inexistente en el contexto de la administración de justicia, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, aunque conocemos el contexto de la especialización, pero como los centros de internamiento pues han existido desde administraciones pasadas, hasta ahorita no hay un mecanismo establecido que vele y certifique a un centro privativo de libertad como especializado en materia de justicia para adolescentes y que opere
conforme a los estándares internacionales y locales, es decir, que no esté en violación de sus obligaciones. Aunque existen los mecanismos para poder asegurar el cumplimiento, no existe como tal una certificación que avale las buenas prácticas del centro. Em, si podemos conocer el siguiente slide, Douglas, por favor. Entonces, ¿quiénes pueden utilizar estos estándares? De preferencia, quien tiene la autoridad, es decir, la misma autoridad dentro de la rama ejecutiva que tiene a su cargo la administración o manejo de los centros privativos de libertad para niños, niñas y adolescentes, eh, de manera ideal. Eh, si el director de un centro de internamiento tiene la autoridad de decidir o de aplicar este instrumento, es para ellos. Si la autoridad no la tiene esa persona y la tiene alguien más, un secretario, un coordinador de área, un director de reinserción, un departamento o una fiscalía, entonces serían ellos quien tenga el poder de decisión de aplicar estos estándares. También es para la sociedad civil activa que tiene acceso a centros de internamiento, que tiene una buena labor de abogacía y colaboración con el sistema para poder aplicar sus instrumentos. O pueden ser las comisiones también de derechos humanos. En México, por ejemplo, las comisiones estatales de derechos humanos tienen mecanismos de revisión de los centros de internamiento. Ellos utilizan sus propios métricas y mecanismos de revisión y emiten un reporte. Pero, bueno, si quieren utilizar este instrumento, estos estándares, también es para ellos. Es un poco un proceso más largo. Y hemos colaborado con comisiones estatales de derechos humanos en el pasado, en ejercicios piloto de estos instrumentos. También para esas comisiones podrían ser utilizados estos estándares. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Y bueno, ¿qué podemos recomendar antes de cerrar esta sesión? Les explicaré qué pasos podemos seguir y podemos abrir no sé si hay alguna pregunta en el chat, todavía no, pero les animo a que si tienen alguna duda, pregunta, con toda confianza pueden poner en el chat y la atendemos antes de concluir esta sesión. Pero lo que les invitamos a hacer es que descarguen los estándares, que puedan revisarlos, evaluar su aplicabilidad, de haber un interés y tener la autoridad para decidir hacer estas revisiones en algún centro privativo de libertad. Habría el siguiente paso, en conversación con sus servidores, tener este proceso de adaptación de los estándares al contexto de cada uno de ustedes, su norma nacional o si hay ciertos requerimientos estatales también. Obviamente una capacitación virtual de cómo se llevaría a cabo estas revisiones, y poder asistirles de manera técnica en qué hacer con los resultados de una revisión, este, de ustedes decidir llevar a cabo un asesoramiento pues de manera más independiente. Es decir, pasarían por este proceso de adaptación de los estándares, revisión de los centros para poder evaluar cada estándar, porque hay una metodología específica. Y vamos a suponer que en la revisión se descubre la necesidad de, pues, no sé, capacitación o ajuste de ciertos reglamentos internos. Ese tipo de asistencia técnica la puede proveer JJI, y se haría una última revisión como de donde no está, o no sé, ahí se encuentra evidencia para comprobar la buena práctica y después se puede dar la certificación al centro de internamiento. Si podemos ver el siguiente, es importante saber que son 470 estándares, el 25% los consideramos de nivel uno. Alguien nos está preguntando si hay algún costo. Sí, si hay algún costo. Es un costo que varía dependiendo del involucramiento por parte de JJI, y con mucho gusto podemos estar en contacto si nos compartes tu correo y podemos tener conversaciones al respecto. Recuerden que somos una organización sin fines de lucro, pero que este ejercicio exhaustivo pues tiene costo operativo más que nada. Y ahí volvieron a mandar el link. Pero Salvador, sí, con mucho gusto, gracias. Nos puedes escribir o mandar tu correo, podemos contactar.
Son 470 estándares, el 25% los consideramos de nivel uno. Esto quiere decir son estándares que tienen que ver de manera inmediata con la seguridad e integridad de las personas adolescentes, o del personal. Y al momento de hacer una revisión, de correr los estándares en un centro de internamiento, para obtener una certificación tiene que haber un 100% de cumplimiento de los estándares de nivel uno. Luego tenemos el nivel 2, que el requerimiento, perdón, el nivel 2 tiene que ver con estándares que son requeridos por la ley nacional, que quizá no son tan críticos para la integridad de la persona adolescente de manera inmediata, pero que son requeridos en el contexto nacional, y esos habría que tener una cumplimiento del 75%. Y del nivel 3 que son buenas prácticas, es decir, tenemos lo mínimo de cumplimiento y el más allá ideal, aquí estaría el 25% de los estándares y se pide un cumplimiento del 50% para poder dar una certificación. Aquí nos preguntan que si el centro ya está certificado con nuestra institución, si puede certificarse a través de este manual. Por supuesto que sí. Estos estándares pueden aplicarse en cualquier centro privativo de la libertad. De nuevo, porque es una versión que está ajustada a si estamos en un contexto, si usted representa un país que ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, ese instrumento es aplicable. Simplemente que tendría que pasar por un proceso de adaptación a ciertos requerimientos que la norma nacional de usted le requiera. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues mientras que están formando sus preguntas y comentarios, un poco sobre esta última pregunta y un comentario un poco más allá de los estándares. Am, en la región, la certificación que hemos conocido más que nada es la certificación apoyada por la Embajada Americana de American Correctional Association, que es una certificación ya cada vez un poco más conocido en la región, pero es muy conocido en Estados Unidos. Y en los centros en que hemos colaborado en Estados Unidos, ya tenemos, pues ya cientos de centros ha utilizado este instrumento bajo una versión anterior. Ya con esa nueva versión, hemos colaborado con 19 centros hasta la fecha para hacer un monitoreo, una evaluación con este instrumento. Creo que casi todos ellos ya tienen certificación por su estado, por el órgano del estado que tiene que estar certificando cualquier institución estatal de cuidado directo como este, y también por American Correctional Association. Entonces, lo que se toma esto es como, pues, no llegar a los estándares mínimos, porque cada estado tiene ciertos estándares mínimos y no quiero, no sé exactamente cómo describir el American Correctional Association, si son estándares mínimos o no, pero lo que tenemos aquí, lo que han utilizado esos centros estadounidenses han tomado, y incluso centros en México, que ya tiene la ACA, ya tiene la American Correctional Association, lo toman ese instrumento como llegar, como bien dijo Sarai, a llegar a ese nivel, no de los estándares mínimos por la ley, como en Estados Unidos, no es ratificante de la convención, pero cómo llegar al estándar de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, es un instrumento que va más allá. Si me permita muy brevemente compartir am, el índice del documento. Aquí pueden ver un poco más a detalle los subsecciones, las subsecciones que vienen dentro de los otros capítulos que mencionó Saraí. Pero el comentario que quiero echar es que pues la gran mayoría de los estándares tiene que ver con la operación del centro, con las políticas. Entonces, por un lado, no es necesario primero hacer una, como, ah,
una inversión muy grande en la instalación, pero sí cierto, hay estándares sobre la calidad, digamos, de la infraestructura, que es algo necesario, pero no, tampoco estamos hablando de cómo implementar un modelo ideal de un centro. Eso tampoco es como cuál es nuestro modelo para un centro. Este instrumento es para tomar en cuenta el lugar, el nivel, las instalaciones que tienen y cómo llegar más allá y cómo llegar más cerca de lo que nos busca la convención y los instrumentos internacionales y tiene más que ver con las políticas, cómo opera el sistema. De cualquier centro no hay, eso quiero decir que no hay un prerequisito, pero tampoco es un guía para construir un centro de estilo, no sé, Noruega o algo así, ¿no? Eso tampoco es la idea. La idea es desde el punto que cualquier centro está, si tiene la disponibilidad, am, la apertura, con ese instrumento se puede llegar a algo más am, que, que va más allá de Si me de lo permites, estándar. Douglas, por aquí nos Sí. preguntan cuántos centros en México tenemos certificados. Sé que han concluido la certificación. Estamos por concluir uno de los centros de la Ciudad de México. Sin embargo, pues a través de los años ha habido ejercicios o interés de algunas entidades del país. En su momento lo fue Sonora, antes de elegir irse por la ACA. También corrimos uno en Chihuahua, que ese no se concluyó la certificación porque hay que pues, hacer un ejercicio al final de reparación de ciertas prácticas y el centro pues debe estar comprometido a realizarlo. También hemos hecho ejercicios donde los centros no son certificables porque a lo mejor cuentan con problemáticas, quizá de corrupción de primero, segundo o el tercer nivel, que no son solucionables por este ejercicio, sino que son pues cuestiones que el Estado y la jurisdicción tienen que atender antes de que podamos emitir una certificación de buenas prácticas, ¿no? Pero ha habido, yo creo que en México hemos hecho un total de 4 ejercicios, pero por concluirse con todas las formalidades de una certificación, estamos por concluir uno en Ciudad de México. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Pues muy bien, como seguimiento de esa conversación, lo que vamos a hacer es enviarles a todos los participantes la grabación de esta conversación, de este webinar, y también otra vez por, por correo electrónico para que tienen la liga para hacer el descargo del documento. Y también por esa vía se puede estar en contacto con nosotros o con los correos electrónicos que hemos enviado, o cuando realiza la descarga del documento, se puede anotar en ese formulario si tiene otras preguntas o quiere que lo contactamos. Y estaremos haciendo ese tipo de contactos, realmente pues esto es lo general. Recomiendo mucho que descargue el documento, revise el documento, pero si les interesa ir más allá de eso, explorar las posibilidades de empezar un proceso con nosotros, pues llegar a ese punto realmente es necesario que tenemos conmigo, con Saraí, con otros miembros del equipo, unas conversaciones más a detalle de exploración, ¿no? Quizá, Am, quizá, Douglas, perdón, pudieras darnos la cifra exacta de cuántos centros en Estados Unidos han sido certificados con estos estándares. pues mira. Es excelente pregunta. Es un otro modelo en Estados Unidos.
Entonces, por no ser ratificante de la convención, nos llega a esa línea de, pues cada estado tiene sus estándares mínimas. Entonces, todo lo que representamos aquí en este instrumento en Estados Unidos se considera como buenas prácticas y no obligatorios. Entonces, no es una certificación tal como tal en Estados Unidos. Hemos llegado a una conclusión del proceso de análisis y de un proceso de mejoramiento con 18 centros. Pero esta escala que se ve aquí, eh, lamentablemente, no es tan aplicable al contexto estadounidense. Claro. Y ya, ahora aquí nos preguntó, están llegando más preguntas. Hassel, si alguno de los estándares atienden de manera particular a mujeres, y la respuesta es sí. Los estándares están diseñados desde pues un enfoque de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, incluso hay estándares específicos para adolescentes migrantes, adolescentes que son indígenas, adolescentes que no hablan el idioma oficial del centro de internamiento, adolescentes con discapacidades. Hay todas esas especificaciones. Aquí nos hacen otra pregunta, Douglas, de cuáles han sido los principales retos que han encontrado en México para que se cumplan los estándares y la certificación. ¿Quieres comenzar? Bueno, no, mejor escuchamos tu voz en ese punto. Creo que en el contexto mexicano hay un poco de desinformación en las personas, sobre todo en los directores de centros de privación de la libertad. Nosotros que hemos trabajado muy de cerca con el sistema de justicia para adolescentes en el estado de Chihuahua, en la Ciudad de México, en Guerrero, en Chiapas, y en Durango. Sabemos que no es un reto sencillo el llevar la administración y la operatividad de un centro de internamiento. Y generalmente los directores no son quien tienen el poder de decisión al momento de hacer este tipo de ejercicios que pueden traer cambios institucionales. Y eso se arreglan generalmente en en cómo sea que se haya establecido la autoridad administrativa a nivel estado, que todavía hay estados que su autoridad administrativa no es completamente autónoma e independiente, con libertad de decisión del presupuesto. Hay pocos estados que sí lo tienen así, como Durango, como Guanajuato. Pero hay muchos estados que no, y que esas decisiones aún se toman desde el sistema de adultos. Y en el sistema de adultos recordemos que las personas con poder de decisión, pues su enfoque es un enfoque de seguridad y justicia en el sistema de adultos. Em, entonces, esa es por una parte, el que se conozca que existe este instrumento especializado y que tiene una comprobación de mejora de prácticas en distintos contextos. También el desconocimiento en cuanto al recurso. Generalmente existe recurso para realizar este ejercicio. En el contexto mexicano hay un recurso que se puede solicitar vía el FAST cada año antes de marzo, específicamente para la revisión de centros de internamiento. En el plan de desarrollo y en las partidas presupuestarias nacionales, la línea es revisión o certificación, ¿no? No está específico quién debe de realizarlo. Ese es otro pedazo de información que quizá no se conoce mucho o no se conocen los trámites. Nos hemos sentado con estados que no saben que existe el FAST y que la autoridad penitenciaria en el estado solicita este recurso año con año, o no saben los mecanismos para solicitarlo. O bien también se pueden hacer por medio de una iniciativa privada. De nuevo, el mayor reto es conseguir el permiso, por así decirlo, ¿no? Este, mm, Nosotros nos llamamos Justicia Juvenil Internacional, Salvador, para contestar tu pregunta, este, y hemos desarrollado estos estándares y aplicado en diferentes centros de internamiento, fuera de México también. Entonces, esos son algunos de los retos que puedo mencionar en el contexto mexicano, que es más que nada la cuestión de la información o la desinformación en cuanto a las opciones que tienen los sistemas de justicia estatales para mejorar las condiciones
de los centros de internamiento. No sé si quieras agregar algo a eso, Douglas. Pues yo creo que cada individuo en cada jurisdicción, cada estado o país, este, va a tener sus preguntas muy pues, puntuales y específicas sobre sus procesos. Nosotros como organización ya estamos y conocemos, además del sistema mexicano, el sistema en Puerto Rico, el sistema en Costa Rica, en Honduras, a lo mejor en las otras... en los otros países, las otras jurisdicciones de la región, pues nos hace falta entender un poco más cómo se funciona el sistema y cómo se puede como posicionar esos estándares dentro dentro del contexto local, en su caso, pero la idea con esta publicación en específica es que es como la versión genérica, digamos, es la versión internacional, entonces a lo mejor incluye más estándares de lo que aplicamos en México, por ejemplo, porque algunos no se aplica ahí por cómo se funciona la ley, etcétera. Am, entonces, como es un punto de partida para empezar una conversación y una exploración de cómo se puede tomar y avanzar. Sobre todo, son estándares muy que lo hemos desarrollado con la idea de un equipo de expertos en sus temas, a lo mejor no expertos en una auditoría, digamos, una especie de auditoría, pueden hacer las preguntas tan específicas para realmente entender cómo está funcionando el sistema y el centro y hacer recomendaciones muy puntuales sobre esta situación. Entonces hay mucho más que de compartir sobre cómo se funciona, cómo se implementa un monitoreo, cómo se forma el equipo, etcétera, y la metodología de tal, pero yo creo que por ese momento sería bueno si pueden estar compartiendo, si tienen, pues creo que tenemos otras preguntas, pero preguntas específicas sobre esa certificación o la asistencia técnica, yo creo que requieren mucho contexto, ¿no? Sobre la situación local, nacional, y nuestras capacidades en su contexto. Entonces, yo creo que este tipo de preguntas sería bueno de comunicarnos en manera directa y estar en contacto por eso. Entonces, si no hay otras, yo creo que eso es todo para este evento. Gracias por asistir. Gracias, Sarai, por tu tiempo y tu expertise en esa área tan clave. Y sobre todo estamos en comunicación. Cualquier pregunta o seguimiento que quieren dar. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos.